praesuntio onius o praesuntius, que significa acción y efecto de presumir, hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado. En ese sentido, en un sentido muy amplio, podemos definir a la prueba presuncional como la prueba que a través de la cual un juzgador, después de haber hecho un proceso de raciocinio, llega a una conclusión de que un hecho desconocido es cierto mediante una deducción. Por otra parte, la doctrina señala que es aquella operación lógica por la que se tiene por acreditado un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no existe duda. Si la finalidad del proceso es resolver los conflictos que puedan surgir en las relaciones jurídicas entabladas entre los ciudadanos, las presunciones se configuran como un mecanismo necesario para el cumplimiento del deber inexcusable impuesto a los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, acudiendo al sistema de fuentes del derecho, sí que en modo alguno puedan alegar oscuridad, silencio o insuficiencia en la ley. En diapositivas pasadas señalé de que los jueces son peritos en la ley, entonces ellos tienen que utilizar esta herramienta, la más importante y la principal que tienen ellos, para poder deducir que unos hechos o que los hechos no solamente ocurrieron, sino que van a establecer la veracidad o la mentira, por decirlo de una manera, o la falsedad, mejor dicho, de los testimonios. Para ello se van a basar tanto en el derecho como en los hechos que se encuentran alrededor del conflicto para determinarlo. Dice en el Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, en su artículo 330, que la presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama legal y la segunda humana. Será una presunción legal cuando la ley la establezca expresamente o cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Hay una presunción humana cuando un hecho debidamente probado se deduce de otro que es consecuencia ordinaria de aquel. ¿Y cómo llegamos a esa presunción? Para llegar a cabo esta presunción se requieren de dos hechos. El primero es un hecho comprobado, mientras que el segundo no se manifiesta aún. En ese sentido, la presunción es la consecuencia que el juzgador saca de un hecho conocido para averiguar de otro que se desconoce. Las presunciones constituyen el medio de prueba indirecto en cuya virtud el juzgador, en acatamiento por la ley, o el acatamiento a la lógica, deriva de cómo acredita un hecho desconocido por ser consecuencia de un hecho conocido que ha sido probado o ha sido admitido. ¿Cuántos tipos de pruebas presuncionales existen? Tenemos la legal y la humana. La legal, cuando un hecho o acción se vincula directa o indirectamente con el acatamiento de una ley. En esta clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer un vínculo una vinculación obligatoria entre un hecho probado o admitido, hecho conocido, con otro hecho que debe deducirse obligatoriamente por ser consecuencia legal del primero. Y empezamos con los ejemplos para que quede un poco más claro. En materia electoral, para presentar un medio de impugnación, dice la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación que se tendrá 4 días para interponerlo ante la autoridad responsable. Asimismo, dice esa misma ley que uno de los requisitos
es de que se haya presentado el escrito de o medio de impugnación dentro de los 4 días. De lo contrario será desechado. Si se fijan, aquí existen unos hechos que están señalados en la ley, en este caso en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Si a mí me notifican un acto por parte de la autoridad, está hablando de materia electoral, hoy 31 de marzo, tendré 4 días para poder presentar ese medio de impugnación en las oficinas de la autoridad responsable. Supongamos que lo pongo en el 5.º día. La autoridad va a presumir de que como no lo entregué dentro de los 4 días, va a ser desechado esa apelación, o en este caso, medio de impugnación. En materia penal implica la tipicidad. El homicidio es el asesinato, perdón, es la privación ilegal de la vida de un ser humano por cualquier medio. Si Moisés le privó de la vida de una persona a través de un disparo, un cuchillo, etc. Entonces Moisés realizó homicidio. Esa es la presunción. Para llegar a este tipo de pruebas, de hecho, se ofrecen al principio, pero las presunciones se van a ir saliendo o van a ir saliendo conforme va pasando el proceso. Se van aceptando o se van acreditando hechos que van encaminando al juez para hacer su determinación. Y por eso hacen el silogismo de tanto de la ley como de la acción humana y terminan con la tesis o la premisa mayor, digo, la síntesis de esa lógica. Por otro lado estamos con la presunción humana. Cuando un hecho o acción se vincula directa o indirectamente con otro hecho probado, aplicando un análisis lógico del hecho probado en relación con el hecho desconocido. Son aquellos medios de prueba en los que el juzgador, por decisión propia o por petición de parte interesada, tiene por acreditado un hecho desconocido por ser consecuencia lógica de un hecho probado o de un hecho admitido. En materia mercantil, si una persona firmó un pagaré y ese pagaré lo tiene el acreedor y el acreedor se va a juicio, es porque dentro de la presunción humana que el deudor no ha pagado esa deuda. Lo mismo pasa en materia civil. Existe un contrato, existen testigos que presenciaron la firma del contrato, la persona va a juicio, la parte actora va a juicio, implicaría o habría una presunción de que la persona demandada no ha cumplido con sus obligaciones. Estoy haciéndolo un poquito más corto, pero eso implicaría también que se hayan revisado los hechos, que haya peritaje de que efectivamente firmó ese contrato, de que los testigos hayan dado su testimonio en el juicio. Entonces todo eso que se va verificando va a dar la conclusión de que el demandado nunca cumplió con su obligación, y esa es la presunción humana. Si se fijan, todos los hechos anteriores dicen que se realizaron, se acreditaron esos hechos, pero la parte final en donde el deudor debió haber entregado su obligación no está demostrado o se desconoce, porque ese es el litigio original, o sea, el conflicto, que uno dice que sí pagó y el otro dice que no pagó. Entonces, con todos los demás se va a presumir, al final de cuentas, con todos los hechos
presentados en juicio, se va a demostrar si efectivamente realizó el pago o no lo realizó. ¿Cómo se desahoga la prueba presuncional? Finalmente se debe señalar que esta prueba no tiene desahogo propio, sino que más bien esta se deriva de las mismas pruebas que ya existen constancia en los autos del expediente, lo que se había dicho. Por lo que esta prueba se desahoga por su propia naturaleza. Por último, para esta clase tenemos lo que es la prueba científica. Existen pruebas que son aportadas a través del descubrimiento de la ciencia. Son aquellos medios que aportan conocimiento al juzgador mediante el empleo de elementos producto de la evolución científica y técnica respecto a los hechos controvertidos en el proceso. Entonces, una prueba es científica cuando el procedimiento de obtención exige una experiencia particular en el abordaje que permite obtener conclusiones muy próximas a la verdad o certidumbre objetiva. El método o sistema aplicado trabaja sobre el presupuesto a comprobar y el análisis sobre la cosa o personas puede ser racional y falible o exacto y verificable. Fíjense, esta prueba se relaciona mucho con el peritaje. La diferencia es de que el valor en el peritaje se traslada a la persona, porque la persona es la que tiene el conocimiento, es la persona que permite llegar la verdad, o llegar a una verdad. En cambio, la prueba científica va dirigida o se enfoca en el objeto, materia de la prueba. Existe la fotografía, videos o tipo de base de datos. Si se fijan, se encamina más o se enfoca más al objeto, no a la persona que la realizó, porque la verdad se encuentra en ese objeto. Dice nuestro Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes que la ley reconoce como medio de prueba en su fracción octava la fotografía, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos. Bueno, las copias fotostáticas o la copia simple, bueno, estamos hablando de que este tipo de artículos se encuentran a mediados del siglo pasado, y actualmente una copia fotostática se tiene como copia simple o como un documento, una documental simple. Pero también está puesto aquí porque en aquel entonces era un avance científico y muy importante. También, bueno, estamos con los registros dactiloscópicos. Estos generalmente los podremos encontrar en bases de datos de, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, de la República, o incluso a través del INE. El INE tiene nuestras huellas digitales. Pueden generar una base de datos con esas huellas y pasárselas al juzgador para identificar, no sé, quizás en el contrato en vez de firma tenga la huella digital. Bueno, están las grabaciones en disco, en cassette. Creo que, bueno, a mí me tocó la existencia de ellos, pero creo que actualmente, bueno, alguna parte de la población no conoce ni qué es eso. Una cinta, un video o cualquier otro tipo de reproducción, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o magnéticos, bueno, o en cualquier otra tecnología, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y de la tecnología. Así dice nuestro Código de Procedimientos Civiles, que se entenderán como pruebas científicas. En el artículo 328 dice que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas. Quedan comprendidas dentro del término fotografías las cintas cinematográficas, bueno, y cualesquiera otras producciones fotográficas.
Imagínense, ahorita tenemos el MKB, MP3, AVI. No, bueno, todavía les falta un poquito de reformas a nuestro código. Asimismo, como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos y fonográficos, así como la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y en general todos aquellos elementos aportados por el descubrimiento de las ciencias y la tecnología. Bueno, aquí como la persona, bueno, más bien, como no existe un perito, o una persona que sea experta, sino que es una cosa, eh, las partes que presenten ese medio de pruebas deben indicar los hechos y circunstancias que deseen probar, y queda obligado a proporcionar al juez o el tribunal los aparatos o elementos necesarios para que puedan apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes. Es decir, para que se pueda desahogar, necesita la parte que lo está ofreciendo, la forma en que se van a reproducir. Si estamos hablando de imagínense un video MP4, bueno, ahorita sí se puede realizar a través de computadoras que tenga el Poder Judicial, el juzgado, pero pueden ver un tipo de archivo, eh, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, este, algún tipo de archivo como los ARC, que necesitan un software específico que corresponde a capas, por ejemplo, mapas de alguna ciudad. Ese tipo de archivos van presentando capas de la ubicación de caminos o de calles, de algunos edificios públicos o privados, y se va haciendo por capas. O por ejemplo, formatos de compresión o de videos comprimidos que para poderse reproducir requieren de un formato o un software especial. Entonces las partes van a tener que entregar el mecanismo o el aparato en donde se pueda reproducir. El juzgador, según su prudente arbitrio, admitirá o negará la prueba. En caso de admitirla, señalará al oferente un plazo para que presente los elementos necesarios para la observación o reproducción de los textos, sonidos o imágenes, así como el día y la hora, para que en su presencia y en la de las partes se lleve a cabo la reproducción de los mismos, diligencia en la que deberá hacerse constar lo observado o reproducido en el acta que al efecto se levante. Y aquí dependerá mucho también del juez si quiere admitir o no este tipo de pruebas, quizás por la complejidad de su desahogo, pero si se tratan de una prueba muy importante, la va a tener que desahogar. Y todo lo que se vaya viendo, transcribiendo, digo, que se vaya señalando, se vaya viendo, perdón, o escuchando en esa prueba, se va a tener que estar levantando un acta. Entonces ahí sí está medio complicado, porque si hay una conversación y dura, no sé, 1 hora, 2 horas, pues la persona que lo está haciendo el acta tiene que transcribir todo lo que está escuchando. Y sí está medio complicado eso. En cuanto a que se necesite un conocimiento técnico especial para la precisión de este tipo de medios de prueba, las partes deberán designar perito de su parte y el tribunal designará al tercero para el caso de discordia. Y aquí es donde se vuelven a unir este tipo tanto de pruebas periciales como la prueba científica. De hecho, pueden ser por separado o pueden estar unidas precisamente por la prueba pericial. Estaríamos hablando de una persona con conocimientos informáticos para que pueda reproducir esos documentos, o viceversa, el perito para poder realizar su diagnóstico o su informe, mejor dicho,
tendrá que tomar elementos científicos. Por ejemplo, para el ADN necesitaría una computadora especializada para, para ver cómo está la cadena de RNA o DNA. Bueno, no tengo el conocimiento eh, para pronunciarme, pero tiene que tener unos aparatos especiales para poder dar su dictamen. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Como podrán ver, se dividió en tres partes. La primera, las dos primeras fueron por, bueno, lo que pasó fue que se cortó el video, cambié de programa. Todavía no soy no soy perito en este tipo de programas. Y ya es la segunda vez que hago este tipo de videos. Y la otra fue, bueno, la primera fue porque no sé, se bloqueó el programa. Y la última, pues apreté un botón equivocado. Pero con estos tres videos se complementan para la clase del día de hoy. En el chat voy a dar instrucciones respecto al reporte que se tiene que entregar el día de hoy. Y está muy interesante. De hecho, me gustaría que dieran su opinión y con eso estarían ustedes dando su participación en esta clase. Bueno, lo voy a decir ahí en el chat, pero quisiera que cuando subieran, que voy a pedirles que suban el reporte, le tomen fotografía para tenerlo como evidencia y que me den su opinión. Está interesante, la verdad no tiene nada que ver, bueno, si se fijan o cuando estuvieron trabajando en el librito, no tiene nada que ver con una materia religiosa. Bueno, al final con lo que puso en su última unidad, sí, pero eh, habla respecto al debido proceso que se le dio a este personaje. Bueno, más bien la falta del debido proceso que se le dio a este personaje eh, en por las circunstancias que le tocaron pasar. La analogía es de derechos humanos. Obviamente, si alguien me dice, es que en aquel entonces sí, estoy completamente de acuerdo que no existían garantías individuales, no sabíamos de lo que era una constitución, no sabíamos de nada respecto a los derechos humanos. Pero el análisis que hace es evidente la clara injusticia que se le hizo en todos los aspectos. No hay ningún momento en donde se le pueda definir que haya habido una justicia, incluso tomando en cuenta no nuestra legislación, sino la que existía en aquel entonces, las reglas, las normas que se daban en aquel momento. En fin, espero que tengan una opinión, la presenten, si no, en todo caso, nomás ponen su reporte, lo suben. Puede ser fotografía o PDF, es indistinto para mí. El chiste es de que el archivo se quede arriba y que ustedes puedan, pueda comprobar su participación el día de hoy. Bueno, pues nueva cuenta, les doy las gracias por atender estos videos y por favor cuídense mucho. Ahorita está muy complicado a nivel mundial y esperemos que aquí en México, respecto a lo del coronavirus, espero que aquí en México no llegue a esa situación. Por eso, para eso necesitamos estar prevenidos y repito, cuídense muchísimo y nos vemos. Hasta luego.